¿sí? ¿Están ahí? ¿Sí se escucha? Sí, Sí, doctora. Sí. Sí, doctora. Bien. Bueno, bien, en este estudio, déjenme voltear la cámara. Bueno, la mamá nos dio permiso de filmar a la nena. La nena tiene unos electrodos que van conectados a lo que es la corteza cerebral, otros electrodos que van conectados a la región retroauricular, ¿sí? Y en este caso le solicitan el estudio porque tiene una malformación en el pabellón del lado izquierdo. Entonces, una parte del estudio la vamos a hacer por vía aérea y otra parte la vamos a hacer por vía ósea, ¿sí? Ahorita se está estimulando el lado derecho en 80 decibeles y eso nos da una respuesta a lo que es ¿La paraste? ¿eh? ¿Se paró? No, no está Ya. corriendo. A lo que es la computadora, ¿sí? Normalmente se dan 5 respuestas. La respuesta número 1 está captada en el nervio auditivo. La respuesta número 2, que es esta, está captada en la cóclea. La respuesta número 3, que es esta, está captada en la oliva superior, ¿sí? La respuesta número 4, que es esta, está captada en el heminisco lateral. Y la respuesta número 5, que es esta, está captada en el colículo inferior, ¿sí? Entonces, cada una de estas respuestas tiene que presentarse en cierto momento, eso se llama latencia, y tiene que tener cierto tamaño, eso se llama amplitud, ¿sí? Esta respuesta se dio en 80 decibeles, sí se formaron las respuestas. Muchas veces no se forman las respuestas o se forman después o se dejan de formar en cierto nivel de sonido y eso es lo que tenemos que valorar. Tiene que tener estas dos, es como tienen que coincidir esta con esta y para dar un resultado fidedigno, ¿sí? Ahorita el primer estímulo se dio en 80 decibeles, el segundo estímulo se da en 60 decibeles. Entonces, realmente la amplitud de las ondas se toma en 80 decibeles o más arriba en caso de que el niño presente hipoacusia, porque al ir disminuyendo el volumen va disminuyendo la amplitud de las respuestas. Muchas veces cuando bajamos el sonido en 20 decibeles o en 40, dejan de aparecer las primeras respuestas. Mientras siga apareciendo la última, indica que el sonido sí llegó hasta el cerebro, ¿sí? Estos se llaman potenciales evocados auditivos de tallo cerebral. Ahorita voy a estimular en 40 decibeles. Y aquí, bueno, en 60 decibeles lo que importa pues es que se siga formando la onda 5. Vamos a ir bajando y esperamos que se siga formando la respuesta número 5. Este es el oído derecho. El oído izquierdo lo voy a hacer con un resonador óseo. Primero voy a ver por vía aérea qué tanto capta y luego ya con un resonador óseo. Lo que quería mostrarles es esta parte para que por lo menos sepan en qué consiste este estudio y cuándo se debe de solicitar. Se debe solicitar en niños con retraso en el desarrollo del lenguaje. Idealmente debería solicitarse a todos los niños. En otros países en Europa es parte del tamiz neonatal, el tamiz auditivo, así como se hace el tamiz metabólico, se hace el tamiz auditivo. Aquí debería, pero pues muchas veces nos los mandan ya porque tienen algún retraso en el desarrollo del lenguaje. Pero bueno, la edad ideal, o sea, es
Desde el año tú sabes cuando un niño tiene retraso en el desarrollo del lenguaje. Desde la escala de Denver te marca qué palabras debe de decir el niño, a qué edad las debe de decir. Cualquier cosa que se desfase, ¿sí?, de esto, pues es un retraso en el desarrollo del lenguaje. Entonces, entre más pequeño se detecte, si el niño tiene una hipoacusia, pues podemos hacer intervenciones. Si es una hipoacusia leve o moderada, normalmente pues entre el auxiliar auditivo, terapia del lenguaje mejoran. Si es una hipoacusia profunda, muchas veces son candidatos a implante coclear, y si no se canalizan a tiempo, estos niños muchas veces pierden la oportunidad de ser candidatos a implante en alguna campaña, porque el implante pues cuesta alrededor de 500,000 pesos. Entonces, si conocen niños que tengan por ahí retraso en el desarrollo del lenguaje o los valoran en la consulta, pues tendrían que estarlas mandando a hacer este estudio que se llama potenciales evocados auditivos de tallo cerebral. En un niño, una audiometría, pues a menos que el niño responda perfectamente a cada cosa que se le pregunta, pues podría, pero muchas veces no es tan confiable porque el niño puede oír y no hacer caso, o puede responder cuando no escucha. Entonces, lo más fidedigno es esto, porque en esto no necesitamos la intervención del niño. Nosotros enviamos el sonido forma respuestas en la parte periférica y en lo que es llegando en la vía que pasa para llegar al cerebro. Y entonces, pues, este es el estudio que se debe de hacer en todos los bebés y niños, idealmente todos, y si no, por lo menos en los que tengan retraso en el desarrollo del lenguaje. Ahora sí, pues pueden empezar a compartir pantalla y aquí los escucho. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre la exploración física de columna cervical y de la articulación temporomandibular. Y bueno, nos marca en el libro que es una exploración importante, ya que a partir de alguna lesión en la columna cervical pueden aparecer diferentes signos, síntomas como debilidad muscular, pérdida de los reflejos y pérdida de sensibilidad. Entonces, por eso es importante hacer la exploración. Bueno, la columna cervical tiene tres funciones básicas, que va a ser dar apoyo y estabilidad a la cabeza, y las caídas articulares de cada vértebra pues van a permitir el movimiento de la cabeza a todos sus límites, y va a proporcionar un transporte y una protección, así decirlo, a la médula espinal y a la arteria vertebral. Cuando en la inspección, como ya todos sabemos, para recordar, se hace desde que el paciente ingresa al consultorio, se hace la inspección, tenemos que ver la actitud del paciente, en este caso la actitud y la postura de la cabeza, ver que esté erguida, ver que esté perpendicular al suelo, que se mueva acorde con el movimiento del cuerpo que está haciendo el paciente y que no sea un movimiento normal. Y para obtener una mejor inspección, se le pide que se desnude la cabeza, a lo mucho nada más de la manera natural con los movimientos de su cuerpo, ver que la cabeza no se mueva de otros tipos de movimientos anormales, y ya pues intentar ver si la cabeza no está rígida para un lado para proteger el dolor, y ver si no tiene alguna alteración, como por ejemplo ampollas, cicatrices o alteraciones del color en el cuello.
Bueno, ya como dije anteriormente, tiene que buscarse en el cuello que no haya anomalías, como las ampollas, cicatrices y alteraciones del color. Y las cicatrices quirúrgicas, esto es una referencia nada más de que las cicatrices quirúrgicas en la porción anterior del cuello van a indicar una cirugía tiroidea previa, más o menos una cirugía tiroidea previa. Y las cicatrices irregulares y hundidas en el triángulo anterior son pruebas probables de adenitis tuberculosa previa. Bueno, ahí una parte muy importante es la que menciona su compañero al inicio. Dale a la primera diapositiva. Se me fue la primera. Esa. Bueno. ¿Cuáles son las funciones de la columna cervical? Bueno, obviamente la columna cervical carga la cabeza, ¿verdad? Entonces da apoyo y da estabilidad a la cabeza. Permiten los movimientos del cuello, ¿sí? Por eso hay carillas articulares y hay músculos y hay ligamentos que van a ser móviles para permitir justamente los movimientos de la cabeza. Y obviamente, y el más importante de todos, pues protege, alberga a lo que son las estructuras nerviosas como la médula espinal, la arteria vertebral. Entonces, cualquier cosa que deje inestable a la columna cervical, pues va a poner en riesgo la movilidad de todo el cuerpo porque por ahí pues pasa la médula espinal. Entonces, es por eso que es importante mantener tanto el diámetro del conducto raquídeo como los espacios intervertebrales por donde salen las raíces nerviosas que van a dar origen a los nervios. En este caso, pues de los brazos, pero pues como sabemos, si hay una lesión a nivel, o sea, puede haber lesión a nivel central, que sería de la médula espinal, o puede haber lesión a nivel periférico, que sería de los nervios periféricos. Si hubiera lesión a nivel periférico, o sea, de las raíces nerviosas, el problema lo tendríamos en los brazos. Si hubiera un problema a nivel medular, pues sería básicamente del cuello para abajo, dependiendo del nivel en el cual estuviera la lesión. Así como vimos en los brazos, lo que son los miotomas, por ejemplo, si yo tuviera una lesión a partir de C6, a nivel C6, ¿qué miotomas se dañarían? Pulgar e índice, dedo medio, cuarto y quinto dedo, todo lo que esté de C6 para abajo. Se conservaría la flexión del brazo porque esa es C5, lo que es el bíceps. Se conservaría la abducción del hombro porque esa es C5, pero todo lo que fuera de C6 para abajo estaría dañado. Si yo tuviera una lesión C8, conservaría la fuerza de estos 3 dedos porque es C6 y C7, pero de estos 2 dedos ya no, ¿sí? Entonces, para que quede claro, por eso son importantes lo que es los miotomas y los dermatomas, porque todo lo vamos a ir correlacionando. Entonces, bueno, continuamos. Bueno, ahora sigue la palpación de los huesos. Y bueno, aquí nos habla que tenemos que tener al paciente en posición supina, ya que los músculos que cubren las prominencias vertebrales van a estar profundos en el cuello y se van a encontrar en relajación en la posición supina. Y los elementos óseos van a ser más palpables a la hora de hacer la inspección, no hacer la palpación, la redundancia. Después tenemos que la superficie anterior, que para palpar los elementos de la parte del cuello tenemos que colocarnos al lado del enfermo y apoyar los dedos del cuello del mismo con una mano y dejarlo libre para hacer palpación. Y esto hace que sea un soporte firme en la base del cuello y hace que el paciente esté más tranquilo, relajado de manera más completa y no sentir una contracción muscular por ahí que salga ahí. Después tenemos que en la superficie anterior vamos a tener al hueso hyoides
para la palpación, que esta palpación va a ser, recordemos que el hueso yoides tiene una forma de herradura y está situada por encima del cartílago tiroides. Y en el plano horizontal, esa se encuentra enfrente del cuerpo vertebral de C3, que es una referencia anatómica. Y para palpar este hueso, como ya se nos había comentado en los capítulos anteriores, hay que ahuecar la mano alrededor de la cara anterior del cuello y justamente por encima del cartílago tiroides. Ya después tenemos que hacer un movimiento de acción de pinza con los dedos medio y pulgar o con el dedo índice y pulgar para palpar los extremos del hueso. Estas apófisis van a ser largas y delgadas y se originan en la línea media del cuello y se van a continuar hacia los lados y hacia atrás. Y para hacer esto más confiable, tenemos que pedirle al paciente que degluta y cuando haga esto se va a hacer perceptible el movimiento del hueso yoides. Después tenemos el cartílago tiroides y para esto tenemos que deslizarnos por la misma línea media hacia abajo hasta entrar en contacto con el cartílago tiroides y la escutadura superior, que es pequeña e identificable. Desde ahí vamos a palpar la parte superior en protrusión de dicho cartílago y la parte de arriba del cartílago, la que se conoce a menudo como la manzana de Adán, que se va a iniciar a nivel de la vértebra C4 y en tanto la porción inferior va a ser a nivel de C5. Igual son referencias anatómicas para tenerlas en cuenta. Y aunque el cartílago tiroides no es tan amplio como el hueso yoides, este se va a producir más largo en dirección cefalocaudal. Por eso la cuestión de deslizar los dedos de la parte de la línea media hacia abajo para poder sentir mejor. El primer anillo cricoideo, bueno, este está situado inmediatamente por debajo del borde inferior del cartílago tiroides, frente a C6, y va a ser el único anillo completo de la serie cricoidea, y este está inmediatamente por encima del sitio de la traqueostomía de urgencia. Entonces, para tenerlo en cuenta a la hora de la palpación. El anillo debe ser palpable con suavidad, puesto que la presión excesiva va a provocar que el paciente se asfixie. Y igual tenemos que pedirle al paciente que deglute para cuando lo haga, tiene que hacer el movimiento del primer anillo cricoideo. No es muy notable como el cartílago tiroides, pero para también tener una referencia de si hay movilidad o no. El tubérculo carotidio, tenemos que corrernos hacia afuera, los dedos hacia afuera por 2.5 centímetros de primer anillo cricoideo y llegar a nivel del tubérculo carotidio que está en la apófisis transversal del C6. Y aquí podemos percibir la presión de hacia atrás desde la porción lateral de sus dedos. Y los tubérculos carotidios de C6 deben ser palpados por separado, ya que también la palpación simultánea de ambos tubérculos carotidios va a provocar que se restrinja la circulación de las arterias carótidas y podemos producir un reflejo carotidio. Y el tubérculo carotidio, que es usado a menudo para referencia anatómica del acceso quirúrgico anterior de C5 y C6 como sitio de proyección gangliocervical estrellada. Mientras exploramos la porción anterior del cuello, tenemos que una porción importante va a ser la localización de la pequeña saliente de la C1, de la apófisis transversal C1, que se va a encontrar entre el ángulo de la mandíbula y la apófisis estiloide del cráneo, justamente por detrás de la oreja. Esta apófisis no tiene mucha relevancia clínica, pero nos podemos guiar a partir de ahí para intentar identificar los anteriores como C2, C3, C4, C5 y C6 para los diferentes tipos de huesos en la parte de la superficie anterior del cuello. La superficie posterior, las referencias anatómicas de la superficie posterior del cuello, como se ve en la figura, son más accesibles a la palpación si se coloca atrás de la cabeza del enfermo, ahuecando la mano y por debajo del cuello, de modo que las puntas de los dedos se encuentren en la línea media. Como los músculos tensos van a impedir de manera perceptible la palpación de las prominencias,
tenemos que sostener la cabeza del enfermo, de modo que este no tenga una necesidad de usar los músculos del cuello para sostener la cabeza. Entonces, tenemos que hacer que sea un ambiente cómodo y tenemos que hacer lo que se tranquilice. El occipucio, la palpación de la superficie posterior del cuello se va a iniciar al nivel del occipucio, que es la porción posterior del cráneo. Después vamos a pasar por la protuberancia occipital externa, que esta es una saliente redondeada y se encuentra en la región occipital de la línea media y señala el centro de la línea superior de la nuca. La línea superior de la nuca, tenemos que mover los dedos en sentido lateral desde la protuberancia occipital externa para palpar la línea superior de la nuca, que es un reborde transverso pequeño que se extiende hacia afuera desde ambos lados de la protuberancia occipital externa. La apófisis mastoides, al hacer la palpación en sentido lateral desde el borde lateral de la línea superior de la nuca, podemos percibir las apófisis mastoides redondeadas, como se ve en la imagen que está aquí proyectada. Las apófisis espinosas de las vértebras cervicales. Las apófisis espinosas se encuentran a lo largo de la línea media posterior de la columna cervical. Para palparlas tenemos que hacer un procedimiento de voltear la mano alrededor de un lado del cuello y revisar la línea media con la punta de los dedos. Y los tejidos blandos de la región lateral sobresalen y ponen de relieve la indentación y están compuestos por los músculos paraquedos profundos y la parte superficial del trapecio. Vamos a empezar a nivel de la base del cráneo de la apófisis espinosa de C2, que es la primera que se puede palpar, que va a ser la apófisis espinosa de C1. Y conforme se palpan las apófisis espinosas desde C2 hasta D1, observar la lordosis de la lordosis normal de la columna cervical. Después tenemos las apófisis espinosas C7 y D1, que son las más grandes y las que están por encima, como se ven en las imágenes. En condiciones normales, las apófisis están en línea entre sí. El cambio en su alineación normal puede ser causado por la obstrucción de una articulación apofisiaria intervertebral o por fractura de la apófisis espinosa después del traumatismo, con un choque. Las carillas articulares, estas tenemos que mover la mano a partir de la apófisis espinosa S2 en sentido lateral a 2,5 centímetros aproximadamente y empezar a palpar la articulación apofisiaria que se encuentra una y otra vértebra cervical. Se sienten como pequeñas cúpulas y se encuentran en la profundidad por debajo del músculo trapecio. Estas articulaciones por lo regular pueden producir síntomas como dolor en la región del cuello, que es lo más común, y tenemos que tomar la nota de los malestares que al momento de hacer la palpación, de que el paciente haga algún movimiento brusco con la cabeza, algún quejido o algo, ya que pues como lo dije va a producir a veces dolor en el cuello. Y igual como siempre, para poder palparlas íntegramente y de una manera correcta, el paciente tiene que estar completamente relajado para poder hacer esto. Las articulaciones situadas entre C5 y C6 son las afectadas más a menudo por la alteración patológica, que es la osteoartritis, y por lo tanto son sensibles con más frecuencia y quizá estén además un poco aumentadas de tamaño. Si el nivel vertebral de cualquier articulación está claro, se podrá establecer mediante proyección de la vértebra en cuestión contra los elementos anteriores del cuello, como lo es el hueso ioides C3, el cartílago tibial a nivel C4 y C5, y primer anillo ricoideo de nivel de C6. Son correlaciones que hemos visto en diapositivas pasadas. La palpación de tejidos blandos. Regrésale a la diapositiva anterior.
Bueno, como menciona ahí, como menciona lo que es los espacios C5 y C6 son los más afectados anatómicamente por la movilidad de la columna cervical y por la curvatura de la lordosis cervical. En C5, C6 y C6, C7 es más común que disminuyan los espacios articulares, y si disminuyen los espacios articulares es más común que se formen hernias de disco que compriman raíces nerviosas, ¿sí? En adultos mayores, por arriba de 60, 70 años, es muy común la radiculopatía C6, C7, ¿sí? Es por eso, como les mencionaba, que es importante tener en cuenta tanto dónde se sitúan por el sitio de dolor. Como había mencionado ya su compañero, C7 es la vértebra o la apófisis espinosa prominente, pero también es importante saber qué músculos se van a afectar, ¿sí? Haciendo un repaso, una hernia a nivel C4 nos va a afectar el trapecio, que es el miotoma C4. Una hernia a nivel C5 nos va a afectar el deltoides y el bíceps, que es el miotoma C5. Una hernia a nivel C6 nos va a afectar el supinador largo, a veces el pronador redondo. Una hernia C7, C7 es básicamente radial. Todos los extensores, tríceps, extensor común de los dedos, bueno, C6 también son los del nervio mediano, C5, C6, todos los del pulgar, los flexores. C7 los extensores de los dedos, extensor de muñeca, que son los radiales, tríceps, que es extensor del codo. Y obviamente en C4 parestesias van a aparecer a nivel del trapecio, en C5 a nivel de la cara externa del brazo, en C6 a nivel de la cara externa del antebrazo, pulgar e índice, en C7 en el dedo medio, en C8 cuarto y quinto dedos y cara interna del antebrazo, y en T1 cara interna del brazo hasta la axila. De ahí que, por ejemplo, si un paciente nos dice que tiene dolor cervical, parestesias en pulgar y en índice, hay pérdida de la fuerza en lo que son los flexores, pues bueno, ahí vamos a hacer un diagnóstico diferencial entre si se trata de un síndrome del túnel del carpo o si se trata de una radiculopatía C6. Tenemos que valorar por eso el reflejo correspondiente a C6, ¿sí? Que pues vamos a hacerlo a nivel del radio, ¿sí? A nivel del músculo supinador. Y vamos a asociar dermatomas, pérdida de fuerza, dolor, la imagen radiográfica, y entonces, si ya teniendo casi el diagnóstico, vamos a mandarle a hacer una resonancia magnética de columna cervical. Si nosotros pedimos la resonancia magnética sin tener datos completos y el paciente sale bien, hasta les van a reclamar porque los hiciste gastar. En México así es. Tienes casi que tener el diagnóstico clínico para poder ahora sí, estoy con la cámara para el otro lado, para poder ahora sí ayudarte con la clínica, para poder así ayudarte con auxiliares diagnósticos, porque como el paciente justamente va a hacer un gasto, pues si no es como más fidedigno el diagnóstico, te digo, en vez de agradecerte, te va a reclamar. Entonces, por eso me interesa que vayamos integrando todo lo que vimos en brazos, dermatomas, miotomas, con lo que vamos a ver ahora en la columna cervical. Discos, raíces nerviosas, médula espinal, estructuras óseas. Y bueno, pues continúa y ahorita hacemos alguna otra intervención. Al rato me pasan nombres de integrantes de los equipos y presentaciones, no me las han mandado,
vamos a ir ya tomando en cuenta todas las presentaciones para el examen. Hasta ahorita, pues muy bien. Uno que otro ahí como que le ha faltado como explicar un poquito más y leer un poquito menos, pero realmente hasta ahorita muy bien los equipos. Continuamos. Bueno, ahora sigue la palpación de tejidos blandos. Esto el cuello se reparte en dos zonas como tal, la superficie anterior, triángulo anterior y la superficie posterior, casi igual como la palpación de ósea. Y las referencias óseas importantes localizadas en la exploración que ya se escribió se pueden servir para ser parte útil de esta exploración de la palpación de tejidos blandos. Bueno, la zona 1 y superficie anterior va a estar limitada en sentido lateral por los dos músculos esternocleidomastoideos, por arriba por la mandíbula y por debajo por las costuras externas. Y es más fácil palpar el triángulo anterior del cuello cuando el sujeto se encuentra en posición supina, porque sus músculos están más relajados. Porque ese triángulo lo sabemos identificar muy bien. Doctora, ¿está por ahí? ¿Mande? Doctora, una disculpa, ¿pudiera pasar su correo, por favor, para Claro. mandarle mi presentación? Claro que sí. Bueno, sin más interrupciones, seguimos con el músculo esternocleidomastoideo, el cual se Bueno, se los digo de una vez. Es Sí, doctora. DRA-PAMOLMOS@hotmail.com. Entonces, DRA-PAM de Pamela, PAMOLMOS@hotmail.com. Cada equipo me manda su presentación, obviamente con los nombres de los integrantes, que ya los tengo, pero bueno, para tenerlos ahí respaldados. Y pues nada más. Gracias, doctora. De nada. ¿Continuamos? Sí. Para recordar un poco el músculo esternocleidomastoideo, se va desde la articulación esternoclavicular hasta la apófisis mastoides, y va a estar más, digamos, con lesiones en cuestión de choques automovilísticos por la hiperextensión. Para poder palpar el músculo esternocleidomastoideo, tenemos que hacer que el paciente gire la cabeza hacia el lado opuesto del músculo que vamos a explorar. Y el músculo, cuando haga esto el paciente, el músculo sobresale cerca de su origen tendinoso, que es cuando uno voltea la cabeza y el músculo esternocleidomastoideo sale prominentemente. El músculo esternocleidomastoideo es largo y tubular y puede ser palpable desde su origen hasta su inserción. Su exploración también al músculo opuesto puede encontrar las diferencias de tamaño en forma autónoma, que es como todo lo que hemos visto en diferentes materias, de que tenemos que correlacionar el lado derecho con el lado izquierdo para saber qué está bien y qué está normal. Las tumefacciones localizadas dentro de este músculo pueden ser causadas por hematomas y harán que la cabeza se devuelva de manera normal hacia un lado, que es la tortícolis. Y el dolor desencadenado a partir de palpación puede estar relacionada con, como dijimos antes, con la hiperextensión del cuello, que lo más común es por el accidentes automovilísticos.
La cadena de ganglios linfáticos está situada a lo largo del borde medial del músculo esternocleidomastoideo. Y cuando están normales, como cualquier ganglio, podrían ser no muy palpables, pero sí pueden ser palpables pequeños nódulos con frecuencia sensibles al tacto. Los ganglios, cuando están aumentados de volumen, nos dan una indicación de infección de las vías respiratorias superiores, que es una parte importante, y además los ganglios inflamados pueden provocar tortícolis también. De ahí nos pasamos a la glándula tiroides, que se va a encontrar en posición central con respecto a la línea media anterior del cuello, por delante de la vértebra C4 y C5. Para recordar que pues tiene una forma de distribución de H, y la glándula tiroides normal se percibe como un elemento liso y vago, en tanto que la glándula anormal puede tener aumentos localizados de volumen por quistes o por nódulos, y a menudo cuando ciertas características puede ser sensible, muy sensible a la palpación. Con una práctica, obvio ya de la clínica, palpar la glándula junto con el cartílago tiroides va a ser una rutina que van a hacer que va de la mano. El pulso carotidio, la arteria carotidia se va a encontrar situada junto al tubérculo carotidio C6, que es donde dijimos donde no podemos hacer demasiada presión porque podríamos acortar el flujo, y se hace palpable si se hace la presión a este nivel con las puntos de los dedos índice y medio. Solamente palpable de un lado porque puede provocar la interrupción del flujo o inclusive la asfixia. Y los pulsos a cada lado del cuello deben ser aproximadamente iguales. Deben valorarse ambos para establecer sus potencias relativas. Después tenemos la glándula parótida, perdón, y esta cubre una parte del ángulo afilado de la mandíbula. Y esta glándula por regular nunca se va a palpar de una manera muy definida, pero sí es normal en el ángulo de la mandíbula percibir el tacto como un punto como tipo óseo. Y si la glándula está tumefacta, como en el caso de paperas, el ángulo de la mandíbula va a estar cubierto por una glándula blandusca, y en ese sentido su borde tan afilado, tan óseo.